Para hablar de las alergias, que con distintos ingredientes que están tanto en los alimentos, como en los medicamentos, como en las bebidas, porque realmente cada vez hay más, están creciendo las intolerancias por parte de los niños. No sé si ustedes lo atestiguan Bueno, me parece que en los grupos de amigos de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué pasa? O si tenemos algún tipo de docencia con algún grupo, siempre hay una madre que te está diciendo, mi hija es intolerante a la lactosa, mi hijo no come huevo, mi hijo no toma leche, bueno, justamente para hablar de todas estas intolerancias, de por qué surgen, cómo se pueden tratar, es que estamos con Luciana Lazus, nutricionista, amiga de este programa, ¿no? ¿Cómo estás, Luciana? Qué placer. Hola, chicas, qué placer. Qué bueno recibirte nuevamente. Para mí también verlas. Qué lindo reencontrarte, que la última vez dijimos, bueno, espero verte pronto, y te vi pronto. Acá estás. Ay, la vida misma. Antes que se fuera el 2019. Es verdad, un placer. Un placer, chicas, igualmente para mí. Como nutricionista, ¿notás este aumento de intolerancia del que estábamos hablando o es como una sensación que tenemos nosotros así desde la ignorancia? No, en realidad esa sensación es real. Creo que pueden estar pasando varias cosas. La primera es que hay más métodos diagnósticos. Antes quizás no teníamos tanto forma de llegar a algunos diagnósticos, entonces quedaban o desapercibidos o entreverados con otros síntomas. Entonces hoy podemos tener más certeza en ese sentido. Y por otra parte, también la evolución de la sociedad, los alimentos cada vez más industrializados, los cultivos cada vez más concentrados o exigidos han llevado a que algunos alimentos sean más alergénicos que otros y más, de repente generen más sensibilidades. O sea que sí, no es una sensación térmica, vendría pasando. Lo que sí va a ser importante es que diferenciemos entre alergias e intolerancias, porque ahí es el primer gran error que cometemos y sobre todo los que no tienen por qué saber de este tema y de salud. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el caso de las alergias, lo que media, la alergia puede ser a puede ser un elemento externo como un insecto, un alimento. O el clima mismo. El clima, una loción, cualquier producto que entre en contacto con tu organismo. En ese caso, cuando hay una alergia, tu organismo pone a funcionar todo el sistema inmunológico, el de defensas, en el cual participan determinadas sustancias. O sea, es una reacción que se caracteriza por participación del sistema inmunológico. En general, las alergias son crónicas, o sea, no serían reversibles. Bien. Y tienen síntomas muy parecidos a las intolerancias. Las intolerancias, a diferencia de alergia, no involucran el sistema de defensa o inmunológico. Generalmente se vinculan al sistema digestivo. Y los síntomas de malestar, diarrea, hinchazón, picazón son muy similares. Y ahí es donde entra el lío. Lo importante es tener un buen diagnóstico, ya sea alergia, intolerancia. ¿Y a qué? Porque dentro del mismo alimento pueden haber distintas fracciones. Ejemplo, la leche. La leche tenemos la lactosa por un lado, que es el azúcar, y la proteína de la leche de vaca, que es la caseína, que es una proteína grande, que le cuesta al cuerpo manejarla y genera... es uno de los alimentos más alergénicos que conocemos. Entonces, si no tenemos bien el diagnóstico y de repente sacamos solo la lactosa, ese niño sigue pasándola mal. Porque el problema no estaba solamente en el azúcar de la leche, estaba en la proteína. O sea que la intolerancia puede llegar a ser reversible, de repente el organismo empieza a tolerar cada vez más por la costumbre de consumir eso, pero la alergia no. Costumbre o madurez del sistema. Madurez del sistema. Por eso también que cuando las incorporaciones de los alimentos a los muy chiquitos tiene un cronograma. Claro. ¿Por qué? Para que tú no expongas groseramente al sistema de ese niño a alimentos que después... Que todavía no está apto para Exactamente. Para llegar digerir. al tomate y a la frutilla Pero es verdad que pasa que hay sectores de la sociedad que se súper adelantan con esto que estamos hablando. Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Sí. Porque hay como, quizás debe haber mezcla de falta de información y un poco de ansiedad de que coma todo y que claro, todo. dale carne y es en realidad... Eso es un error, es preferible ir sumando a uno y bueno, otro día podemos charlar sobre incorporación de alimentos en las primeras etapas, pero sí, apurarlos es uno de ellos. Otro factor que puede predisponer es la falta de lactancia materna. La lactancia materna es un protector de esto. Claro. ¿Por qué? Porque estimula firmemente todo lo que es el sistema inmunitario. Entonces, le genera mejores defensas, hay mucho menos alergias en la vuelta y se presentan menos intolerancias. Por la contracara, hay niños que presentan, por ejemplo, un problema y están solamente amamantados. Entonces decimos, pero ¿cómo puede ser? No está tolerando la leche de la mamá. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? O deslactosar, o sacar la proteína, o sacar el huevo, o sacar los frutos secos a la madre. Porque en realidad las sustancias pasan a través de la leche y ese niño muy chiquitito no lo tolera.
Y también puede darse una conjunción de un niño que, por ejemplo, sea intolerante a algunos ingredientes y a su vez tenga alergias y por eso esa confusión de diagnósticos. Absolutamente, eso se da, porque además también las personas que somos alérgicas o que tenemos una sensibilidad mayor a lo que es la inflamación celular. Cuando las células se inflaman, como los sistemas son conjuntos de células, los sistemas entran a actuar forzadamente, pedir prestado al de al lado, es como cuando falta alguien en el equipo. Las cosas salen igual, pero a costa de que otros hacen más esfuerzo. Exactamente. Es común ver las dos realidades, sí, claro. Bueno, claro con lo difícil que es convivir con esto, cuando uno le pasa con sus hijos, hay una asociación civil de padres que ya junta más de 1.200 familias, AMA, Alergias Múltiples Alimentarias, que justamente se organizaron, están presentes en Facebook también, para pasarse datos sobre qué pueden consumir, qué no pueden consumir sus hijos, porque lo que les pasa es que como no tienen correctamente rotulados muchos de los alimentos, los medicamentos que también, y también ellos denuncian, por ejemplo, que no hay gran información entre algunos pediatras, que no están bien diagnosticados sus hijos. Entonces, bueno, vamos a compartir el testimonio de una madre para ver lo que es vivir a veces con este tipo de alergia a los alimentos. Isabela tiene 3 años. Ella a los 6 meses probó un yogur. La primera vez que consumió algo que tenga leche. Y ella ya en ese momento hizo una reacción en la cual se hinchó y se brotó mucho. Tuvimos que ir a la emergencia enseguida y con antialérgicos le pudieron bajar. En ese momento nos dijeron que eliminemos de nuestra dieta la leche y desde ahí eliminamos totalmente de nuestra dieta eso. Ella sí le pasó con la vacuna del sarampión, que hizo una anafilaxia. Ahí sí tuvimos que ir a la emergencia con respirador, tuvieron que dar la adrenalina para volverla y sí, ahí sí fue fuerte la reacción. En realidad siempre las reacciones de ella eran más o menos, sabíamos cómo manejarnos hasta este caso que fue una anafilaxia, que sí, si no estás cerca de una emergencia o no tenés las cosas que necesitas en el momento, sí puede llegar a una muerte y desde ese momento estamos con un autoinyectable, que acá en Uruguay no lo venden, que es la adrenalina, que lo conseguimos en Argentina, que vale más o menos $250 y te dura 1 año y es una dosis, que es en casos de que sí, que no estás cerca de una emergencia, porque los minutos en ese momento son únicos y si no estás cerca, lo que tenés que hacer es ese autoinyectable, que es lo que la saca de ese shock. Porque al ser tan alérgica también no sabes si capaz que le pica un insecto que nunca le picó y le provoca una anafilaxia también. Y desde ese momento estamos siempre con ese autoinyectable. ¿Los medicamentos te dan miedo? Sí, también, porque los medicamentos en los excipientes no están bien declarados esos excipientes y es lo que puede provocarle también una reacción a los niños. ¿Qué es lo que hace falta para que realmente ustedes puedan manejar qué cosas darle a sus hijos y cuáles no? Mira, en el caso de los alimentos básicamente es la etiqueta, porque para que un niño con alergia, digo niño porque es el caso de mi hija, digo en realidad en general, para que una persona con alergia pueda tener una calidad de vida por lo menos un poco más tranquila, porque nosotros vivimos constantemente con ese miedo. Tiene que, durante un tiempo prolongado, no consumir ese alérgeno. Y al no estar etiquetada bien el alimento, nos pasa que muchas veces leemos la etiqueta y dice que no tiene nada, y nuestro hijo lo consume y sí lo tenía. Y en los medicamentos sería lo mismo, ¿no? Bueno, el corazón en la boca cuando uno tiene un niño así, ¿no? Porque nunca se sabe qué darle. ¿Qué pasa con el etiquetado? ¿Realmente no están bien rotulados los alimentos en nuestro país como para dejar tranquila a una persona con un caso así? No, la verdad es que el rotulado de alimentos y que ahora recién se aprobó este año un nuevo decreto sobre cómo debe rotularse, no es que no estén bien rotulados y por lo menos lo que es industria uruguaya se cumple a rajatabla. El tema es que lo que generalmente puede causar alergias con más frecuencia son los ingredientes mismos, como pueden ser los lácteos, el huevo, los frutos secos, los mariscos, en algunos casos alguna fruta particularmente. Entonces, bueno, no podés etiquetar mermelada de frutilla que puede ser alergénica. ¿Me explico? O sea, no es que tiene un conservante o un aditivo o un colorante que es lo que puede mayormente causar la alergia. Hay niños, que quizás puede ser el caso de esta niña Isabela, hermosa, que aparte está divina ahora, es que sea quizás muy sensible y hayan elementos como medicamentos, como le pasó con la vacuna, como colorantes, como conservantes, que en ella puedan ser comprometedores de una alergia. No es lo común, por eso no se rotulan en cantidades y porque para probar una fórmula que se pueda vender un alimento en el mercado tiene que estar
analizada y aprobada. Pero esta madre habla de un rotulado en España, por ejemplo, de alimentos en Argentina, que le da otra tranquilidad a los padres con niños con alergia. La tendencia en el mundo ahora es empezar a identificar alimentos que tienen frutos secos, huevo. Bueno, gluten quizás es el ejemplo más concreto, ¿no? Sí. Hasta hace un tiempo los celíacos tenían un mercado muy acotado, estaban bastante solos en esa situación. Y muy costoso también. Y costoso. Actualmente, como hay mucho más intolerancias al gluten diagnosticadas que no sean enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca es crónica, es irreversible. Puede que vos tengas algo pasajero, pero la realidad es que se consume menos gluten. También la realidad es que el trigo está cada vez más irritante porque ha ido mutando, es una realidad. Pero hay mucha más oferta y hay más oferta y hay etiquetado. Aunque no sea obligatorio, la gente empieza a aclarar. Entonces, esa tendencia del mercado también lleva a que la industria diga, yo no tengo gluten, no tengo huevo, no tengo leche, no tengo todos los alimentos o los elementos que pueden ser alergénicos. Entiendo la necesidad y el planteo, y está bueno que haya un ONG en ese sentido, y yo creo que si el mundo va hacia ahí, nosotros vamos a llegar hacia ahí. Pero, en definitiva, estos son los alimentos que frecuentemente generan más complicación. Y después están las alergias crónicas como la enfermedad celíaca, que es una intolerancia, una alergia permanente al trigo, avena, centeno, cebada. Y ahí, por ahora, no es reversible y es crónico. Y es crónico y te hace que tengas que tener muchísimo cuidado no solamente con qué comes, sino con cómo se manipuló todo eso. De ahí que la realidad... Yo tengo pacientes chiquitos con varias alergias. En general, las personas que tienen alergias e intolerancias son muy sensibles, entonces se les mezclan los síntomas. Y en definitiva lo que te plantean las mamás son, pero al final no puede comer nada. Ay, qué desgastante, porque va a un cumple y no puede nada. Sí, tiene que tiene que tener la conducta de chiquito de llevar la vianda. Claro. Y eso, a nivel emocional para los chicos, es muy complicado. Entonces, lo más importante es tener un buen diagnóstico y poder ayudarlo a enseñarle a aprender y ver qué cosas son reversibles y cuáles no van a hacerlo para que pueda tener una vida lo más integrada, cuidándose. Sí, socialmente que se sienta uno más, ¿no? Integrarlo. Y como lo que vos decías de los grupos de WhatsApp, está bueno cuando hay un cumpleaños preguntar para que ese niño no sienta que, no puedo comer la torta, no puedo tocar... Totalmente. ¿Por qué? Porque si de repente con algo muy simple pones algo que le facilitas... Que realmente pueden comer todos por igual. O buscas una marca que sabes que pueden, entonces ahí facilitas y que no sea él o la diferente, sino que lo integremos, porque es una situación común cada vez más. Muchas gracias, Luciana Lazu, por acompañarnos en el día de hoy para hablar de las alergias, que de verdad uno logra percibir que están las intolerancias, las alergias como cada vez más presentes y relacionadas con los alimentos, como decía esta mamá, con los medicamentos también. Ahora nos vamos a ir a exteriores porque una nueva situación de inmigrantes que